Bien. Ahora es en este caso la literatura romana. Al menos veremos uno de los principales autores y además también una de sus principales obras. La literatura romana es, de alguna manera, es la que sigue en influencia, en importancia, cuando hablamos de la literatura occidental, ya, luego de la literatura griega. La literatura griega fue la inicial. Ahora, eso no quiere decir, como hablaba en otros grados, de que fuese la única. También hay literatura oriental, literatura china, literatura rusa, literatura india, ¿no? Literatura japonesa, que no todavía conocemos como tales, pero sí, en este caso, las culturas que se asentaron en esos territorios sí desarrollaban literatura, solo que en este caso no están dentro del estudio que comprendemos en el plan escolar, pero sí podemos decir de que, al menos en importancia, del lado occidental, una de las primeras sociedades influyentes fue la cultura griega. Posteriormente, la invasión de Roma a Grecia hace que Roma continúe esa cultura dejada por los griegos, la tome y desarrolle su propia cultura en base a la literatura griega, en base al arte griego, en base a la cultura griega. ¿Ok? Entonces, uno de los principales autores de esta etapa fue Publio Virgilio Marón. Vamos a hablar un poquito de la vida de este autor, ¿no? Él nació el 15 de octubre del año 70 a.C., en la actual Piétole, cerca a Mantua, en la región 10 Venetia. Hoy se le conoce como la Lombardía italiana, es al norte de Italia. Murió un 19 de septiembre, un 21 de septiembre, perdón, del año 19 a.C., en Brundisium, actual Brindisi. Su seudónimo en general fue Virgilio. Se ocupaba de la poesía y tenía como género la poesía épica, la poesía didáctica y la poesía pastoral. Fue influido por Homero, Calímaco, Enio y Lucrecio. Influyó en Ovidio, Lucano, Estacio, Dante Alighieri, incluso en la obra principal de Dante Alighieri como la Divina Comedia. Uno de los personajes principales es justamente Virgilio. ¿Ok? También en Ludovico Ariosto, entre otros. Virgilio fue un poeta romano, autor de la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. En la obra de Dante Alighieri, la Divina Comedia, fue su guía a través del infierno y del purgatorio. Formado en las escuelas de Mantua, Milán, Roma y Nápoles, se mantuvo siempre en contacto con los círculos culturales más notables. Estudió filosofía, matemáticas y retórica, y se interesó por la astrología, la medicina, la zoología y la botánica. De una primera etapa influido por el epicureísmo, evolucionó hacia un platonismo místico, por lo que su producción se considera una de las más perfectas síntesis de las corrientes espirituales de Roma. Fue el creador de una obra en la que se muestra como un fiel reflejo del hombre de su época, con sus ilusiones y sus sufrimientos, a través de una forma de gran perfección estilística. Hijo de campesinos, Virgilio nació en Andes, una aldea próxima a Mantua, en la región italiana, Venetia, et Istria. Recibió una esmerada educación y pudo estudiar retórica y poesía gracias a la protección del político Cayo Mecenas. Para eso es bueno precisar de que los autores, o sea, los artistas en general,
para poder, en este caso, producir su obra, muchas veces dependían de un mecenas. En esas épocas era normal, o sea, era normal que un autor dependiera de alguien quien lo subvencione. ¿Ok? Sus primeros años los pasó en su ciudad natal, pero al llegar a la adolescencia se trasladó a Cremona, Milán y Roma para completar su formación. En Roma se introdujo en el círculo de los poetae novi. A esta época pertenecen sus primeras composiciones poéticas recogidas bajo la denominación de apéndice virginiano. Llegó a Nápoles en el año 48 a.C. para estudiar con el maestro Epicurio Cirón. Por entonces estalló la guerra civil tras los asesinatos de César, lo que afectó a Nápoles y a Nola. Fue amigo del poeta Horacio y de Octavio, desde antes de que se convirtiera en el emperador Augusto. Entre las obras de Virgilio, entre los años 42 y 39 a.C., escribió égolas o bucólicas, que dejan entrever los deseos de pacificación de Virgilio en unos poemas que exaltan la vida pastoril, a imitación de los idilios del poeta griego Teócrito. Mucho se basa. Hay muchas similitudes de ambas literaturas, por eso no es muy sorprendente, ¿no?, la influencia de la cultura griega en Roma. Aunque estilizados e idealizadores de los personajes campesinos, incluyen referencias a hechos y personas de su tiempo. En la famosa Égloga 4 se canta la llegada de un niño que traerá una nueva edad dorada a Roma. ¿Se le suena familiar? La cultura posterior encontró aquí un vaticinio del nacimiento de Cristo. Entre los años 36 y 29 a.C., compuso a instancias de Mecenas las Geórgicas, que es un poema que es un retrato de la agricultura, destinado a proclamar la necesidad de restablecer el mundo campesino tradicional en Italia. A partir del año 39, inicia la composición de su obra más ambiciosa, la Eneida, cuya redacción la ocupó 11 años. Un poema en 12 libros que relata las peripecias del troyano Eneas desde su fuga de Troya hasta su victoria militar en Italia. La intención evidente de la obra era de dotar de una épica a su patria y vincular su cultura con la cultura griega. Eneas lleva a su padre Anquises sobre sus hombros y a su hijo Ascanio de la mano. En Cartago, en la costa de África, se enamora de él la princesa Dido, quien se suicida tras la partida del héroe. En Italia, Eneas vence a Turno, el rey de los rótulos. El hijo de Enea, Ascanio, funda Alba Longa, que es una ciudad que después se convertiría en Roma. Según Virgilio, los romanos eran descendientes de Ascanio y por lo tanto del propio Eneas. El título de la obra es más refinado que el de los cantos griegos en los que se inspiró. Había ya escrito la Eneida cuando realizó un viaje por Asia Menor y Grecia, con el fin de constatar la información que había volcado en su poema más famoso. En Atenas se encontró con Augusto y regresó con él a Italia ya enfermo. A su llegada a Brindisi pidió al emperador, antes de morir, que destruyera la Eneida. Augusto se opuso rotundamente y no cumplió tal petición, para gloria de la literatura latina. Características de la obra de Virgilio. El perfecto verso de Virgilio fue elogiado y considerado ejemplar entre sus coetáneos como en la Edad Media, el Renacimiento y los siguientes, al tiempo que la Eneida era estudiada como un tratado de filosofía y política, cuando no considerada la obra de un vidente.
El esfuerzo de los renacentistas por unir el cristianismo con la cultura clásica encontró en Virgilio su principal referencia. Dante tomó su figura como uno de los personajes principales de su obra La Divina Comedia. Representa la razón y ayuda a Dante a atravesar el infierno y el purgatorio. Por su parte, Hermann Broch, en su novela La muerte de Virgilio, narra sus últimos días. ¿Ya? Entonces vemos que en este caso el autor, o sea, tal fue su obra o tal es la perfección en su obra que este autor se mantuvo a pesar, en este caso, a pesar de que ya pasó, de paso de los movimientos literarios, ¿ok? En la Edad Media se mantuvo vigente, en el Renacimiento también. Y tanto así que es tomado como referencia en obras principales, como hemos podido ver. ¿Ok? Vamos a ver un poquito del argumento de su obra principal, que es la Eneida. Esta obra, dice, se divide en 12 libros, que parecen aunar los dos poemas homéricos, de tal modo que los 6 primeros libros de la Eneida son un reflejo de la Odisea, tal y como se ve desde los primeros versos, y los 6 últimos lo son de la Ilíada. Las naves de los troyanos que surcan el mar de Sicilia son arrojadas a las costas africanas por una terrible tempestad provocada por Juno. Venus se aparece a su hijo Eneas para comunicarle que se encuentra en el país de Cartago, donde reina Dido. El héroe se presenta ante la reina en compañía de su hijo, y Dido se enamora de él. Se celebra un banquete en honor a los huéspedes, y Eneas relata sus aventuras. La muerte de Laoconte, la caída de Troya con la argucia del caballo de madera, la aparición del fantasma de Héctor pidiéndole que escape y busque nuevas murallas para los dioses de la ciudad, el saqueo de Troya y la muerte de algunos de los personajes más importantes. Eneas parte en compañía de su padre Anquises, de su esposa Creusia y de su hijo Ascanio, pero en el camino Creusia desaparece. El héroe, con todos los que han podido escapar de la ciudad, prepara una flota y comienza un viaje que le llevará primero a Creta, de donde deben partir a causa de la peste, después de las islas Estrófades y de las islas de Épiro, lugares en los que se anuncia de nuevo el futuro que les espera. Más tarde, evitando los escollos de Sila y de Caribdis, alcanza las costas de Sicilia, donde muere su padre Anquises, y por último las playas de África. Continúa la obra relatando los desdichados amores entre Dido y Eneas, desdichados porque el destino de Eneas es abandonar a la reina de Cartago, lo que provoca su suicidio, mientras contempla las naves en las que se aleja su enamorado. Este hecho es la causa legendaria de la lucha posterior entre cártagos y romanos. Las naves son nuevamente arrojadas por una tempestad a las costas de Sicilia, donde Eneas rinde honras fúnebres a su padre. Parte de la flota es destruida por las mujeres de los troyanos, que, instigadas por la diosa Juno, desean echar raíces cansadas de ir de un lado a otro. Es entonces cuando Eneas deja parte de su gente en Sicilia y él parte hacia Italia, a Cumas específicamente, donde con la ayuda de la Sibila deberá introducirse en el reino de los muertos. Aquí el fantasma de su padre le descubrirá a las personas que serán futuros héroes romanos. A partir de este momento comienzan las guerras en el Lacio. El rey latino acoge favorablemente a Eneas y, en cumplimiento de una antigua profecía, le ofrece la mano de su hija Lavinia, lo que provoca la ira de Ámata, esposa de Latino, y de Turno,
rey de los rútulos, a quien Latino había prometido la mano de su hija. Esto provoca la guerra entre Turno y Eneas, quienes, cada uno por su lado, se dedican a buscar aliados. Turno, entre los pueblos vecinos, y Eneas, aconsejado por su madre, parte en busca de Evandro, rey arcadio, y recibe unas armas construidas por los cíclopes. Aprovechando la ausencia de Eneas, Turno pone sitio al campamento troyano y deja en una difícil situación a los adversarios. Júpiter convoca una asamblea de los dioses para discutir la guerra del Lacio, y al no poder llegar a un acuerdo, decide que los dioses deben permanecer neutrales. Cuando los rútulos preparan un segundo ataque, se presenta Eneas con sus aliados y se produce un encarnizado combate en que mueren Palante, hijo del rey Evandro, por la parte troyana, Lausa y Mecencio por la parte latina. Se produce una tregua para dar sepultura a los muertos, pero de nuevo se prepara una ofensiva. En este caso es Eneas quien dirige sus ejércitos contra la ciudad de Laurento, y los latinos preparan su propia defensa. Los últimos episodios de la obra se centran en el enfrentamiento personal entre Turno y Eneas, y tal como propone y aunque se rompe el pacto entre los dos ejércitos, finalmente Turno muere a manos de Eneas. Entonces, podemos ver como características, en este caso de la Eneida, que tiene un propósito utilitario para el Imperio Romano. ¿Okay? En este caso es darle sentido a la creación del Imperio Romano. ¿Okay? Entonces, hay una historia, ¿no? Donde, de alguna manera, al tener una idealización de, en este caso, las obras de la cultura griega, pues le crean un hilo conductor, ¿no? Para que continúe, en este caso, el prestigio hacia, en este caso, las tierras italianas. Exalta la piedad, perdón, y lo religioso, valores que Augusto busca restaurar. O sea, ¿se acuerdan cuando les mencioné, en este caso, que los escritores de alguna manera eran mecenas, o mejor dicho, recibían, en este caso, de los mecenas para sobrevivir, para mantener su producción literaria, pues no estaban exentos de, en este caso, trabajar obras, o en este caso, producir obras que de alguna manera ayuden a esos mecenas, ¿no? Y en este caso, Augusto, al difundir, sobre todo respaldar a esos autores, lo que hace es, de alguna manera, es aprovechar y resaltar los valores de esas obras a su gobierno. Canta al hombre que sufre para cumplir su destino. Tiene un relato muy similar a la Odisea. Bueno, son obras que en general no pierden vigencia. La Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿no? Entre otras obras de estos clásicos griego-latinos, no pierden vigencia. Porque la temática principal aún se mantiene vigente. En el caso de la Odisea es igual, el regreso de Ulises hacia Ítaca, pero un regreso muy tormentoso, con muchas dificultades, pero la perseverancia de él es lo que finalmente lo ayuda a que pueda llegar al destino. Entonces, igual, en este caso, Eneas, ¿no? Cumple su rol de llegar a un destino que ya le había sido profetizado. Y llega a pesar de todas las dificultades que tiene. Ojo, que él sale con un ejército muy diezmado, porque en este caso, su ejército inicial es el que pierde en la guerra entre griegos y troyanos. Entonces, a pesar de ello, logra en este caso un ejército fuerte que en este caso entra a tierras latinas y logra vencer a los ejércitos locales. La imitación de los poemas homéricos, ¿no? Ya
es base de la cultura, en este caso, griega, ¿no? Entendamos de que en este caso Roma, al invadir Grecia, no destruye su cultura, la adopta, es la continuación de sus valores. Entonces, no, a diferencia de otras civilizaciones que dependiendo, o sea, dependiendo de las mismas, ¿no? Podía mantener o no, en este caso, la cultura trabajada por civilizaciones derrotadas. En el caso de los incas, ¿no? Si nos remitimos a Perú, por ejemplo, al antiguo Perú, mejor dicho, el Tahuantinsuyo lo que hacía que era, en algunos casos, a los pueblos que quería someter para cumplir su expansión, les daba dos alternativas. O te rendías y te anexabas al imperio, o eras derrotado. Y al final, de una u otra, mantenían la cultura. Es así que muchas de las obras de Tahuantinsuyo, muchos de sus valores culturales, provienen del Imperio Wari. La cerámica, el estilo de la cerámica, por ejemplo, es de Wari. A pesar de que Wari a Wari se le considera como el primer gran imperio. Lo anexa, pero mantiene su cultura. Igual en el caso de los romanos. Ellos apreciaron el valor de la cultura griega. Por eso es que no la destruyeron, sino que la adoptaron. Y en base a ello continúan con sus historias, con sus narrativas. Bueno, cuando ustedes en Historia Universal comparan, en este caso, los aportes de ambas culturas son muy similares, porque fue la continuación. Si bien Roma invadió militarmente a Grecia, Grecia lo invadió culturalmente, porque mantuvo sus aportes a pesar de esa ocupación militar. Expresa erudición y empleo de un lenguaje culto, ¿ok? Entonces, en este caso, las intenciones de estos autores, Virgilio, entre otros, por ejemplo, era justamente mantener, o sea, recuerden que en este caso los autores, al tener una subvención de los mecenas, ¿ya? Y tener fuertes vínculos políticos, no podían rebajar el valor de su obra. Estaban obligados a que esas obras, de alguna manera, tuvieran un nivel superior. ¿Ok? Querían alcanzar la perfección. ¿Ok? Entonces, eran obras después que llegaron, o sea, no eran tan accesibles a todos, posteriormente ya en este caso, se masificó. ¿Ok? Y expresa armonía, dulzura idílica y serenidad en su obra lírica. O sea, tenían características muy especiales sus cantos. ¿Ok? Entonces, esos fueron los aportes de la obra de Virgilio, la obra principal de la Eneida. ¿Ok? Entonces, pero pues, nosotros, al tomar a este autor de su obra principal, podemos ver en este caso de que siempre mantuvo, ¿ya? Siempre mantuvo en este caso los valores y los aportes, en este caso, de la literatura griega. Vamos a ver ahora, le voy a, aprovechando el tiempo, ya, vamos a hablar de otros autores romanos, ¿ok? Ya nos queda un poquito más de tiempo. ¿Ya? Uno de los principales es Virgilio, pero Virgilio no fue el único. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, a Ovidio, a Horacio,
¿no? A Plinio, el joven, Séneca, ¿ok? Lucano, Nerón, hay muchos más de ellos, ¿no? Pero bueno, ahorita que nos queda por lo menos unos 5 minutos, será bueno ver algunos autores. Por ejemplo, uno de ellos es Ovidio, ¿ok? Es considerado en este caso el principal poeta del amor romano. Se mudó a Roma cuando era adolescente y escribió sobre la vida sensual que disfrutaba en la sociedad romana de clase alta. Recuerden, en este caso, las artes estaban muy ligadas con las esferas de poder. Entonces, en ese caso, los autores, los artistas en general tenían mucho acceso, en este caso, a este ente que se le consideraba culto. ¿Ok? Como si de un Casanova romano se tratase, se casó 3 veces, tuvo una gran cantidad de amantes y estuvo envuelto en un escándalo social. ¿Ok? Pero también en este caso, más allá de su vida un poco desordenada, ¿ya? También fue un gran narrador, sobre todo de él, ¿no? Su Metamorfosis contó la historia de los dioses griegos en un contexto romano, pero también en este caso se burló de ellos. Por ejemplo, vamos a leer un fragmento, ¿ya? Un poema de Ovidio, ¿no? Dentro de su obra Amores, ¿ya? Por ejemplo, soldado, es todo enamorado y Cupido tiene su propio campamento. Ático, créeme, soldado es todo enamorado. La edad que es adecuada para la guerra lo es también para el amor. Fea cosa es un soldado viejo, fea cosa el amor de un viejo. Los ánimos que los jefes buscan en un soldado valiente son los que busca una bella joven en el hombre que la acompaña. Hacen vela los dos, en tierra descansan uno y otro. Uno guarda la puerta de su dueña, el otro la de su general. El deber de un soldado es el largo camino. Envía tú lejos a una joven, el valiente amante la seguirá al fin del mundo. ¿Quién, a no ser un soldado o un amante, soportará los fríos de la noche y las nieves mezcladas con la tupida lluvia? Entonces, para Ovidio, en este caso, uno de los principales temas para él era el amor. ¿Ok? Y lo reflejó en su vida. Y eso fue lo que reflejó en sus poemas. Otro autor importante, por ejemplo, fue Horacio. ¿Ya? Se le puede decir que fue el primer poeta, el primer gran poeta de la Edad de Oro de la literatura romana. Hijo de un esclavo liberado, se convirtió en el poeta favorito del emperador. Compuso poemas patrióticos, alabando el reinado de Augusto. Y escribió poemas célebres que celebraban eventos específicos de la vida, tal como era el deseo del emperador. Pero no todo eran alabanzas. Horacio también escribió sátiras que contrastaban con su poesía cortesana. Estaban escritas en un tono mucho más cotidiano del día a día. Estas sátiras se burlaban de comportamientos pintorescos de los humanos. Escribió 4 géneros: epístolas, odas, épodos y sátiras. Muchas frases latinas de su poesía se utilizan en nuestros días, como por ejemplo carpe diem. Por ahí ustedes habrán leído, ¿no? O por ahí en algún meme habrán visto carpe diem. Y eso, por ejemplo, significa aprovecha el momento. Y dulce et decoro es pro patria mori. Es dulce y apropiado morir por tu país. ¿No? A ver, vamos a ver un extracto de poemas de Horacio, ¿no? Esta es de Carminio 1:11, Carpe Diem, que dice: no pretendas saber, pues no está permitido.
el fin que a mí y a ti, leuconoe, nos tienen asignados los dioses. Ni consultes los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda, o sea este último, el que ahora hace que el mar Tirreno rompa contra los opuestos cántiles. No seas loca, filtra tus vinos y adapta el breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso, vive el día de hoy, captúralo. No te fíes del incierto mañana. ¿Ok? Entonces es otra de las, es uno de los poetas más importantes. Tenía una prosa y unos versos también de elevada categoría. Pero ustedes se dan cuenta, dentro del fragmento que hablaba de Horacio, ok, igual, cae en que parte de su obra, ¿no? Se centra en alabar a Augusto. O sea, en sí, en ese caso, la obra de alguna manera define lo que es el autor, ¿no? En este caso, Horacio, como un autor, en este caso, valorado en su época y por los gobernantes de su época, pues no podía en este caso dejar de hablar o de expresar lo que pensaba sobre el gobierno del emperador de su época. Y en este caso favorecido por lo mismo, entonces, pues en ese caso tenía textos que alababan ese gobierno. Entonces, si vemos, por ejemplo, un Virgilio, ¿no? Que está más preocupado por, en este caso, unir valores del Imperio Romano con la cultura griega. Tenemos un Ovidio que se centra en el amor, en su concepción de amor, en vivir, disfrutar de lo que él pensaba o él sentía lo que era el amor. Y en ese caso un Horacio, que en ese caso, que es una prosa maravillosa, centrado más en ese caso en congraciarse, en alabar al emperador de turno. ¿Okay? Claro, eso tampoco le exceptuaba de escribir ciertas sátiras que son una especie de burla, pero no directamente a un gobierno, o sea, no criticaba a un gobierno, al emperador de turno, sino que en general criticaba la vida, la cotidianidad de su época. Entonces, o sea, es una forma de, en este caso, ser crítico, pero sin criticar, en este caso, al gobernante que le tiene cierta estima. ¿Ok? Entonces, podemos concluir en este caso que la literatura romana simplemente mantiene los aportes de, en este caso, la literatura griega. Como en todas las artes y como en la sociedad en general, los valores, la base de los valores de la cultura griega siguen y se mantienen en el Imperio Romano. Bien, entonces hasta aquí es la clase del día de hoy. ¿Ya? En unos momentos le envío su archivo de la obra que van a leer, las indicaciones. Ya esa obra se va a tomar el día de mañana en la práctica en clase. ¿Ok? Entonces nos vemos hasta mañana. Chao, chao.